Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este ciclo que hemos denominado La salud mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos. Un trabajo que hemos desarrollado en 12 capítulos que han sido respaldados por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso y el Consejo Regional, quienes nos han entregado los recursos para poder desarrollar estas conversaciones con especialistas en materia de salud mental y distintos tópicos que tienen que ver con estos problemas que están bastante más cerca de lo que nosotros pensamos y que nos afectan de manera permanente, continua y que incluso con la pandemia del COVID se han incrementado. Para conversar en el día de hoy estamos con el psicólogo Hernán Saá de la clínica Red Salud Valparaíso, con quien vamos a analizar una temática muy interesante que tiene que ver con las crisis de pánico, algo que es bastante más habitual de lo que pensamos y que necesitamos conocer en profundidad y también aprender a manejar. Hernán, ¿cómo está? Gracias por estar conversando con nosotros durante esta jornada. Partamos al tiro. ¿Qué es una crisis de pánico? Hola, ¿cómo estás? Mira, la crisis de pánico es un cúmulo de síntomas, ¿ya?, que la persona lo percibe muy desagradable en su organismo y que lo lleva a sentir mucho miedo, sentir miedo a que va a morir, sentir miedo a que le puede pasar algo grave, y por consiguiente esto entra en un círculo muy negativo que empieza a hacer que la persona cada vez se sienta peor, llegando incluso a sentir que se está ahogando o que le va a dar un infarto, cree que le va a pasar algo muy malo. ¿Cómo se manifiesta? Porque nosotros conversamos ya fuera de cámara de algunos procesos previos que empiezan a hacer indicadores como las luces de alerta en el panel del vehículo. Exacto. ¿Cómo esto comienza a manifestarse? ¿Cómo se manifiesta formalmente? Por favor, cuéntanos. Ya. Por lo general nosotros hablamos de estos síntomas precursores, ¿ya?, que se te duelen más las manos, o te tirita un ojo, o sientes un dolor de cabeza extraño. Y eso se da por mucho tiempo debido a un constante estado de estrés o de alerta, ¿ya? Cuando nosotros estamos muy alertas por mucho rato, empezamos a generar molestias. Y esas molestias muy persistentes empiezan a ser muy incómodas. Y eso empiezan a llevar a sentirse un poco desagradado y empieza a ponerle mucha atención en ello, ¿ya? Y al ponerle atención en ello empiezan estos miedos irreales, estos miedos... Pero esa atención, perdón, ¿es un ejercicio consciente o es un ejercicio inconsciente? Es un ejercicio inconsciente. Inconsciente, o sea, yo tengo un cúmulo de preocupaciones en mi cabeza y mi cerebro indica: comienza a preocuparte de esto, comienza Exacto. a preocuparte de esto, Es comienza como a preocuparte. lo que tú nombraste, El check engine. Las lucecitas de alerta se está echando a perder, o revisa el aceite, revisa esto, revisa esto otro. Y esas pequeñas señales, ¿cuáles son en particular? ¿El saltito en el ojo? Por lo general mareos, ¿Ya? por lo general adormecimiento de las manos, temblores en las piernas, o sientes que no tienes fuerza en las piernas, sientes que empiezas a perder la capacidad de expresar algunas palabras, se te empiezan a olvidar palabras, algo, se me empiezan a olvidar las cosas, o entro a algún lugar, ¿a qué vengo? ¿Ya? Así. Sí, y empieza el dolor de cabeza, o que punzan los ojos, o puede ser incluso, algunas personas han referido en la consulta, que empiezan a ver puntitos blancos. Empiezan a ver puntitos. Como cuando uno se pega Exactamente. cabezazo y los Y eso tiene bastoncitos que no... ver con una alza de presión también. Wow. ¿Ya? Todo eso, sumado a los niveles de estrés, a las preocupaciones y también sumado a algunos eventos estresantes, pueden llegar a esta crisis de pánico. ¿Por qué? Porque llegamos al punto en donde nuestro cuerpo no soporta el estado de alerta o el estado de defensa, ¿ya?, que conlleva mucho cortisol, mucha adrenalina, y por lo tanto nos genera daño en nuestro órgano. A ver, pero nosotros seguimos andando con el auto, no le hicimos caso al check engine, Exacto. nos dijimos que faltaba agüita en la plumilla, no nos dimos cuenta que la temperatura seguía subiendo. Pasamos al estado de pánico. ¿Qué Claro. pasa allí en particular? En el estado de la crisis de pánico, cuando se hace una crisis, es porque la persona ya entra en un desgaste que no puede controlar, que su cuerpo dice: oye, para, ¿ya? Por lo tanto, necesita el cuerpo avisarle de alguna forma: ya no me quisiste hacer caso con las pequeñas señales, así que te mando señales claras. Y por lo tanto empieza a doler el pecho, como que si hubiera tenido un infarto, o que me esté dando algo al corazón,
empiezo a sentir que se me aprieta la garganta o se me aprieta el pecho, me dificulta respirar o respiro mucho. ¿Se parece a los síntomas de? Se parece a los síntomas de un infarto, se parece a los síntomas de un problema cardíaco o de un problema pulmonar, ¿ya? Como cuando una persona está con una bronquitis que le cuesta respirar, empieza a toser, a algunas personas se les cierra la garganta, se les seca la garganta, se ahogan, empiezan con náusea, empiezan con vómito algunas personas, empiezan a sentirse con crisis de vértigo, por ejemplo, que se caen. Muchos síntomas, y pueden haber muchos más, incluso hay personas que refieren dolores mucho más específicos, me duele aquí, en ningún otro lado, me duele acá, en ningún otro lado, y creen que eso es un problema muy grave. De salud biológica. Exacto. Particularmente. Claro, muy relacionado también a, por ejemplo, cuando las personas tienen crisis de colon, colon irritable, también se inflama el colon. Se hincha, cosas así. Exactamente. Los cólicos, y que también los cólicos están asociados al estrés. ¿Ya? Y esto, por lo general, lleva a tener un miedo irracional. Lleva a que la persona se sienta que le está pasando algo muy grave. ¿Ya? Y por lo tanto no lo puede controlar. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer si está solo, por ejemplo? Si una persona está sola, necesita, en primera instancia, si no tiene las herramientas personales o no sabe que tiene este problema, necesita acudir a alguien que lo pueda ayudar o apoyar. ¿Ya? No necesariamente una persona que sepa de una primera ayuda psicológica o de una intervención en crisis, puede ser cualquier tipo de persona. Que le ayude a contener. Que le ayude a contener. Los pasos por lo general son bien simples. Primero que todo, yo tengo que escuchar a la otra persona. ¿Ya? Esto es para el que no tiene la crisis de pánico. Claro, como apoyo. ¿Ya? Una persona que está viendo que hay una persona que tiene una crisis de pánico, primero escucharla, saber qué es lo que le ocurre. ¿Ya? Pero no para resolver, sino que para entender. ¿Ya? Que nosotros hablamos de escucha activa. ¿Ya? Y eso se logra entendiendo lo que el otro está diciendo y confrontando ciertas cosas cuando salen dudas. ¿Ya? Una vez que esta persona logra explicar a muy grosso modo qué es lo que le está ocurriendo, nosotros tenemos que tratar de apoyarlo en cómo resolver la crisis actual. ¿Ya? Cómo bajar un poco, llevarlo a la calma. Una de las técnicas que nosotros podemos ocupar muy eficientemente son las reestructuraciones respiratorias. Esto de que inspirar, Exacto. respirar conscientemente. Exacto, y mantener la atención en la respiración. ¿Y por qué? Yo te nombraba que esto tiene una base biológica. Claro. La crisis de pánico está asociada a altos niveles de cortisol y de adrenalina. Y por lo tanto, como estamos en ese estado y la estamos alimentando con mucho oxígeno, estamos hiperventilando mucho, mantenemos esos estados y generamos este círculo, ¿ya? Este ciclo. Y por lo tanto, si nosotros bajamos los niveles de oxígeno a un nivel normal, podemos hacer que baje el cortisol y la adrenalina. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos estos ejercicios de respiración, podemos hacer que la persona entre en un estado un poquito más bajo de la crisis. Tranquilizarse. Y ellos dicen, me siento más tranquilo. Siguen sintiendo los mismos síntomas, pero se sienten más tranquilos. ¿Por qué? Porque dejan de sentir este ahogo, esta presión y este miedo. ¿Ya? El miedo es, porque también lo hablamos fuera de cámara, el miedo es a morirse, básicamente. Ese es el miedo que fundamenta una crisis de pánico. Sí. O el miedo es a sentir dolor, porque claro, la palabra pánico es más amplia, tiene varias conceptualizaciones, pero aquí en este caso es como que uno le da miedo de que le va a dar un infarto, le va a dar miedo de que uno se va a quedar sin respirar y se va a morir, o va a tener tanto dolor que no lo va a poder aguantar. Exacto. ¿Va para allá eso? Va para allá, va para o miedo a morir o miedo a que me va a pasar algo muy, muy grave.
Por ejemplo, una persona que pueda estar sintiendo este dolor de cabeza, la presión en el pecho, ruido o pito en los El oídos. tinnitus que aparece. Exacto. Puede decir, oye, ¿sabes qué? Me va a dar un ACV, ¿ya? Y eso me puede provocar que quede vegetal o que quede en un estado en donde yo no me pueda solventar solo, ¿ya? Por lo tanto, llegar a eso puede significar un estrés muy grande para la persona, ¿ya? Un miedo irracional, porque es un miedo totalmente irracional. Todos estos síntomas aparecen porque se están prendiendo las alertas, ¿ya? No porque realmente haya un estrés orgánico. ¿Y existen técnicas para que las personas que puedan tener cierto nivel de, bueno, no sé si existe la palabra cercanía, prevalencia, sufrir este tipo de cosas, aprendan ellos a autocontrolar esto? Parte con el tema de la respiración, que ustedes lo habían dicho en este caso. Muy bien. ¿Hay alguna forma de, si alguien ya tiene, si alguien ya le ha pasado antes y existe el riesgo que le vuelva a pasar de nuevo, existen técnicas para que uno pueda decir, mira, me está pasando esto, tengo que tomar conciencia de esta situación? En la clínica nosotros cuando tenemos casos así... ¿Llegan harto? Llegan hartos. Ya. Primero que todo les explicamos qué es lo que ocurre. ¿Ya? Ellos nos cuentan su problemática, nosotros les explicamos cómo hacer estos ejercicios de respiración. Luego de eso entramos en la posible solución de problemáticas que asocian a estas crisis. Luego de eso una orientación psicológica, que tiene que ver con esto que tú estás diciendo. ¿Ya? Tiene que ver con explicarle que el ejercicio de respiración se tiene que hacer más cada vez que sienta los síntomas. ¿Ya? ¿Recuerdas que al principio te decía que hay síntomas precursores? Nosotros los podemos identificar en cada caso. Ya. ¿Sabes qué? A mí me parte esto y sé que me va a venir una crisis de pánico porque me pica la nariz. Ya. Ah, ok, me está picando la nariz, entonces tengo que hacer el ejercicio de respiración o tengo que hacer alguna otra acción que yo ya reconocí que me sirve. ¿Ya? Hacer ejercicio, comer una fruta, caminar, escuchar música, tomar aire. Desconectarme de lo que me mantiene en la atención. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto es situacional. Generalmente está asociado a algún episodio o algún escenario. ¿Ya? Generalmente, cuando está asociado a otros trastornos puede ser que dé por distintas cosas. ¿Ya? Pero por lo general las crisis de pánico se dan porque en la vida de la persona ocurren eventos que son tan desagradables que lo llevan a estresarse. Durante la pandemia esto se incrementó como manifestación del estrés, del encierro y todas esas cosas. Exactamente, o sea, el encierro, primera cosa, pasar de una forma de vida que nosotros considerábamos libre a una forma de vida que nosotros considerábamos enclaustrada. ¿Ya? Sin tener necesidad o sin tener la posibilidad de poder hacer ciertas cosas que nosotros creíamos que eran importantes. ¿Ya? Eso es uno. La otra es la convivencia con ciertas personas. ¿Ya? Sobre todo en parejas que no se veían mucho. Claro. ¿Ya? En relaciones que funcionaban a distancia. En relaciones que eran bastante funcionales, de una forma, llegar a mantenerse 24/7 con la pareja o con los niños o con la familia, eso provocó muchas crisis de pánico, mucha angustia. Y ustedes acá en la línea tuvieron mucho de esto. Muchas personas en box que parecían infarto y no eran infarto, o problemas respiratorios y no eran problemas respiratorios. Hasta el día de hoy, sí. ¿Rango de edad? Puede provocarse desde los 7 años más o menos. O sea, una persona de 7 años puede sentirse agobiada a ese punto. Hasta una persona de adulto mayor. O sea, no hay distintamente, o lo manifiestan más algunos. Yo he visto más mujeres que hombres con crisis de pánico, pero tiene que ver no por la resolución, sino que por una cultura de que el hombre trata de guardarla.
pero eso puede provocar otros problemas más a futuro. Sí, ese es un tema que no es menor, porque claro, uno tiende a ver, a asociar ciertas conductas al ámbito femenino, como la crisis de pánico, a la mujer le da pánico, le da estas cosas, a cierto margen de debilidad, entre comillas, las mujeres, y que el hombre no tiene estas cosas porque tiene ciertas fortalezas, pero está asociado también a que el hombre tiende a guardarse las cosas y por lo tanto se producen manifestaciones psicológicas de salud mental aún más Exacto. severas incluso en el tiempo, ¿no? Exactamente, porque ¿Qué le también... diría usted a los hombres que le pasa esto? Porque a los hombres, por lo general, empiezan a tener conductas que son autolesivas. ¿Ya? O sea, me siento mal, me siento agobiado, me siento superado, ¿qué hago? Voy y me tomo más tragos de los que estoy acostumbrado. O voy y tengo una conducta de riesgo mucho mayor. O empiezo a consumir alguna droga, o a tener conducta... O voy a jugar a la pelota y me agarro con medio mundo. Exactamente. O voy manejando O por voy la calle y me manejando, agarro a puñete con exacto, alguien en la calle. Exactamente. Por lo tanto, obviamente... Que son estoy conductas más expuesto. socialmente para muchos aceptadas desde el punto de vista del comportamiento masculino. Hoy en día, por lo general, No tanto, ya pero... la gente está mucho más crítica sobre eso. Exacto. Pero trata de solventarlo por estas otras vías de supresión al final. ¿Ya? ¿Y qué se le recomienda? ¿Es lo mismo que una mujer? Es lo mismo, o sea, no tiene distinción entre géneros. Las recomendaciones son hacer ejercicio, tener una buena alimentación, hacer yoga, por ejemplo, o hacer alguna actividad de meditación, tener ejercicios de respiración. ¿Ya? La reestructuración respiratoria sirve mucho. ¿Ya? Estas respiraciones lentas y pausadas que llevan a hacer que bajen los niveles de oxígeno. Hacer ejercicio varias veces a la semana, no que sea el jugar a la pelota el fin de semana, o hacer algún deporte o ir al cerro el fin de semana, sino que sea algo mucho más estructurado. Tener ayuda con el círculo de apoyo, ¿ya? Eso es muy importante. Muchas pacientes dicen, es que yo no tengo amigos, es que estoy peleado con mi familia, es que no hablo con nadie, yo no soy de acá, así que voy a trabajar y me devuelvo a la casa y no hablo con nadie. O en algunos otros casos dicen, es que yo no tengo ningún amigo o no tengo ningún amigo. ¿Ya? Y en esos casos nosotros empezamos a indagar y la verdad es que las personas sí tienen confianza con algunos personas de su círculo cercano y sí pueden entablar conversaciones. ¿Y por qué no lo hacen? Generalmente... ¿Miedo social? Generalmente ellos refieren que no quieren molestar. Es algo muy habitual. Dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo entiendo que el otro tiene problemas. Yo entiendo que el otro tiene más problemas que yo o tiene problemas personales y entonces prefiero no decírselo. ¿Para qué lo voy a estar molestando? Pero ese mismo ejercicio de hablarlo con otra persona que también tiene problemáticas confronta las realidades y hace que baje la angustia. En cierta medida se genera un estado de felicidad, ¿ya? De calma, se genera serotonina. Yo le genero una dificultad adicional a esta conversación. Hemos hablado que a esta persona le está pasando esto en la casa, en su edad, pero cuando les pasa en la pega, cuando les pasa manejando, cuando les pasa en el centro comercial, cuando les pasa en otros lugares, ¿cómo se puede hacer eso? En los lugares de trabajo, o sea, hay personas que incluso tratan de inhibir esto para no verse vulnerables laboralmente, en alguien que va manejando, que puede tener algún accidente, o en un centro comercial. Hemos visto casos que han llegado a niveles más extremos. ¿Cómo se puede hacer ahí? Lo primero que tenemos que entender es que las personas no somos invulnerables, ¿ya? No somos superhéroes, no podemos pretender llegar a ser superhéroes. Por lo tanto, pretender que en alguna de nuestras áreas de la vida nos vean como tan robustos es sumamente inoficioso. Por lo tanto, si yo lo estoy sufriendo en el trabajo, tengo que hablar con la gente del trabajo, tengo que decirle a mi gente, ¿sabes qué me está pasando esto? Y yo necesito de su apoyo cuando me ocurre una crisis. Y cuando ocurra estas crisis, tomarlo, suena chistoso, pero con calma. ¿Ya? Es decir, ok, me está ocurriendo y tengo que hacer algo al respecto. Y
si tengo que pedirle apoyo a alguien, oye, necesito tu apoyo. ¿Ya? Mojarse la cara, ir al baño, ¿ya? Claro, porque puede ser Irse una situación a otro manejable lugar. en lo interior, pero si se desconoce puede... Exactamente, o sea, las crisis de pánico que ya se traducen en estas explosiones del cuerpo, que todo el mundo se va a dar cuenta de que uno está en ese estado porque ya es evidente, porque estás temblando, porque estás sudando, porque te cuesta respirar, estás jadeando y la gente se empieza a preocupar como que si pasara algo muy grave. Si yo estoy sintiendo mis síntomas precursores, debo de tomar acción inmediata, ¿ya? Y obviamente también eso implica tener que ir donde el médico, en este caso un psiquiatra, un neurólogo, ¿ya? O un médico de salud mental, para que él me defina algún tratamiento medicamentoso, ya sea algún ansiolítico o a lo mejor algunos otros medicamentos que estén asociados a la patología que se descubra. O sea, puede derivar en esto tendría que derivar en un tratamiento, algo por el estilo. Exactamente. ¿Por qué? Porque las crisis de pánico están asociadas a las angustias, ¿ya? Y puede estar asociado a un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de crisis de pánico en específico, ¿ya? O puede estar asociado a una depresión o a algún trastorno de la personalidad. En los últimos segundos que nos van quedando, porque yo le decía que nos pasaba volando la media hora, no hemos hablado de los adolescentes en el ámbito escolar, estudiantil, universitario. Sí, ¿Qué hacemos allí? Ocurre mucho. Ocurre mucho. Creo que es sumamente relevante poder psicoeducar a la población de profesores y para docentes, ¿ya? Que los colegios logren entender, o las universidades también, logren entender que es una reacción muy común, ¿ya? Y que no es de ahora, sino que es de mucho tiempo, ¿ya? O sea, yo estudiando psicología me di cuenta de que cuando yo tenía 15 años sufría de crisis de pánico y no tenía idea, ¿ya? Y nadie tenía idea de eso, ¿ya? Por lo tanto, sí que educar a la población de profesores ya para docentes que entiendan cuáles son los síntomas que están sufriendo las personas, ¿ya? Para que ellos puedan también apoyar a los estudiantes, ¿ya? Y que los estudiantes también logren comprender de que existe dentro de ellos personas que están en esa condición y que deberían de tener herramientas para poder hacer que esto no sea tan fuerte para ellos. Ok, Hernán, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, profundizar sobre este tema que es bastante más habitual al parecer de lo que nosotros pensamos y en donde tenemos que aprender precisamente a psicoeducar para que podamos tanto ayudar, apoyar, como también nosotros también a sostener en caso que suframos algún tema de esa naturaleza. Queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Que estés muy bien, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos de Hernán Saá, psicólogo de la Clínica Red Salud de Valparaíso, con quien hemos conversado sobre estos temas de crisis de pánico, y agradecer también el respaldo que nos ha brindado el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, el Consejo Regional y la Seremía de Gobierno de la región de Valparaíso para el desarrollo de este programa junto al Fondo de Medios 2022. Que esté muy bien.